la actualidad el 20% de la atmósfera está compuesta por oxígeno, un elemento químico que los seres humanos respiramos y que nos mantiene con vida. Pero ese porcentaje ha cambiado durante la historia de la Tierra. Hubo un tiempo en el que el oxígeno ocupaba el doble del que hoy ocupa. El mundo era muy diferente por entonces. ¿Quieren saber cuándo? Fue hace aproximadamente unos 350 millones de años. ¿Y por qué? Porque en aquel periodo, conocido como el Carbonífero, surgió una nueva forma de vida vegetal que además desafió la ley de la gravedad. ¿Se imaginan cuál es? Estoy rodeada por ella ahora mismo. Los árboles. En el periodo del Carbonífero, al final de la era Paleozoica, ocurrieron muchas cosas. Por ejemplo, se registraron grandes trastornos climáticos, con épocas cálidas que fueron sucedidas por glaciaciones. Pero de todas, hubo una que marcó esta etapa de la historia. Los vegetales terrestres se expanden mucho, adquieren porte arbóreo, son vegetales muy típicos de zonas húmedas, tenemos ambientes pantanosos, con gran desarrollo vegetal, lechos arborescentes, musgos de distintos tipos, otros tipos de vegetación que ahora es muy minoritaria, siguen existiendo pero son muy minoritarios, están reducidos a zonas muy húmedas y tienen portes muy pequeñitos. En aquella época eran los principales. Por lo tanto, esos vegetales lo primero que hacen es tomar CO2 de la atmósfera, el CO2 disminuye en la atmósfera y emite mucho oxígeno. Entonces la atmósfera también tiene un cambio en su composición. Un cambio que fue consecuencia de un largo proceso que comenzara antes del propio periodo carbonífero, cuando las plantas aún alcanzaban tamaños discretos, de apenas 1 metro. Pero entonces surgió una sustancia dentro de ellas, que lo cambió todo, la lignina. La lignina es la sustancia que permite que los troncos tengan una rigidez y puedan desarrollarse hasta portes más altos. Sí. Primero apareció en unas pocas, pero la sustancia que permitía esa forma de vida que crecía hacia arriba, de forma espectacular, desafiando a la mismísima gravedad, se extendió a toda la vegetación durante el Carbonífero. Los animales terrestres que había por el momento, sobre todo insectos o artrópodos de diversos tipos, entonces se encuentran con un ambiente pues muy propicio, muy lleno de oxígeno, sin muchos depredadores, alcanzan tamaños enormes. Tan grandes que las libélulas parecían halcones y algunos árboles se ascendían hasta los 40 metros de altura. Sin embargo, había un problema. Los microorganismos encargados de descomponer los árboles cuando ya habían muerto no soportaban la lignina, sufrían grandes digestiones. Entonces el carbono empezó a almacenarse bajo tierra y junto a otros elementos fueron formando unas rocas negras que hoy utilizamos como combustible fósil, el carbón. La inmensa mayoría del que quemamos en la actualidad tiene su origen en el periodo carbonífero. Y esto de poco a poco va variando, porque efectivamente después, por ejemplo, los vegetales, hay un momento en que las bacterias que se alimentan o que son capaces de degradar la lignina, pues proliferan más, entonces van acabando también más con los vegetales, entonces la situación se va normalizando, ¿no? En un momento es una explosión de vida tropical, podríamos decir. Aunque después llegaría la época del Pérmico, el momento en el que la vida estuvo más cerca de desaparecer. Pero esa es otra historia del tiempo que les contaremos muy pronto.